sobre la situación de la sequía. Ayer se informó sobre la situación de la sequía, señores. Tenemos que tener pendiente esto que está ocurriendo con la sequía, porque es probablemente una de las más drásticas de los últimos tiempos, esta sequía de la que informó el gobierno a través de su vocero en el día de ayer, Homero Figueroa. Entonces dijo lo siguiente: la sequía que sufre el país es peor que las experimentadas desde 1997. Por lo que actualmente 3 de las principales presas del país, Rincón, Atillo, Tavera Bao, han reducido su caudal de agua en un 85% en promedio. Entonces, señores, la sequía ha impactado negativamente el caudal de nuestro sistema de grandes presas: Sabanayegua, Sabaneta, Tavera Bao, Monción, Rincón, Atillo, Higüey, Valverde, Maguaca y Chagüey, que han sufrido una reducción promedio de un 60% de su caudal normal. La situación es particularmente crítica, dice el gobierno, en el Cibao Central. En relación a las presas Rincón, Atillo y Tavera Bao, la situación es más crítica porque han reducido su caudal normal de agua en un 85% en promedio. Estamos hablando de un promedio de un 60%, pero estas tienen 85%. El vocero de la presidencia explicó que los pronósticos indican que el calentamiento de las aguas del Pacífico, que produce el fenómeno conocido como el Niño, podría estar presente en los meses de verano. Sostuvo que el periodo de sequía estacional de cada año abarca los meses de noviembre hasta abril y en condiciones normales termina con las lluvias de mayo, pero no estamos en condiciones normales. Ante la fuerte sequía que afecta el país, dice Homero Figueroa que el gobierno toma todas las medidas necesarias para minimizar la falta de agua en los hogares y para reducir el impacto de la producción agropecuaria. Entonces él está haciendo un llamado a todos los ciudadanos a cooperar economizando el agua y a mantener la paciencia hasta que se logre superar la presente adversidad climática. Ese es el llamado con relación a la sequía. Entonces, señores, en principio les decía que se van produciendo muchos cambios importantes en el mundo y que hay cosas que nosotros nos acostumbramos a verla de una manera, a plantearla de una manera, y esas cosas están cambiando pues de manera radical. Y una cosa de lo que está cambiando mucho, por eso es que desde el 2020 para acá, pues en el Foro Económico Mundial, en el FEN, en el Foro Económico Mundial, en el Foro de Davos, hay una insistencia a partir de un planteamiento que hizo su coordinador, el señor Klaus Schwab, que ya no estamos hablando del que hizo algunos años, de la Cuarta Revolución Industrial, sino es que él ahora está hablando del Great Reset. Estamos hablando de un gran reinicio. Estamos hablando de reiniciar el capitalismo o de resetear el capitalismo. Básicamente de resetear el capitalismo. Es decir, tomar un equipo de computadora, un equipo electrónico y resetearlo. Bueno, Klaus Schwab entiende que hay que hacer eso con el capitalismo porque el modelo él lo siente agotado. Y en ese agotamiento hay cosas que se van dando de manera muy
muy contradictoria. Ustedes saben que pues una de las características que tiene el capitalismo o que tienen las sociedades capitalistas más desarrolladas es la amplitud de su clase media. La amplitud de su clase media. Decía Aristóteles que la comunidad política perfecta es aquella en la que la clase media tiene el control y supera en número a las otras dos clases. Es decir, que usted quiere una sociedad perfecta, esa sociedad, la mayor parte de esa sociedad tiene que ser clase media. Y esa clase media tiene que superar a los ricos y a los pobres juntos. Cuando estamos hablando de resetear el capitalismo, estamos hablando que en Estados Unidos y en Europa eso se ha revertido. Y ya en Estados Unidos, por ejemplo, pobres y ricos son más que la clase media. Por lo tanto, ahí se entiende que se rompe esta condición de sociedad perfecta a la que se refería Aristóteles. Hay varios autores realmente de mucha vigencia en estos momentos sobre los desafíos de la modernidad, o de la posmodernidad, los desafíos que tenemos hacia el futuro con todos estos cambios tecnológicos. Ahora que nos aproximamos a la Semana Santa, que tenemos mayor tiempo para la lectura, yo quiero referirme a 3 libros, pero dos autores sobre estos temas de lo que estoy hablando, que son fundamentales y realmente están muy presentes en todos los foros importantes en el mundo en estos momentos. Me refiero y los dos que voy a referir son españoles. Me refiero, por una parte, a Pedro Baños. El señor Baños tiene 2 libros que son claves para examinar muchos de los desafíos del futuro, para vernos hacia el 2030, para vernos hacia el 2040, para vernos hacia el 2050, a partir de un enfoque histórico sumamente interesante. Hay uno que incluso vi que lo recomendaba el presidente Leonel Fernández recientemente, que es La Encrucijada Mundial. Ese libro del señor Baños es clave, La Encrucijada Mundial de Pedro Baños. Hay otro libro que para mí es aún mejor que La Encrucijada Mundial del señor Baños, que es anterior a La Encrucijada Mundial, que fue un bestseller, igual que lo está haciendo La Encrucijada Mundial, que se titula Así se domina el mundo. Y todo lo que analiza son cuestiones de desafíos de la actualidad, desafíos importantísimos de la actualidad. Pero hay otro autor que es básicamente en el que yo me detengo en estos enfoques que le voy a hacer en el día de hoy, que también está muy, muy presente en foros importantes. Me refiero a Mauro F. Guillén. Mauro ha publicado un libro que realmente ha tenido mucho impacto. Se titula El Nuevo Mundo 2030. El Nuevo Mundo 2030. Pero la cantidad de información que trae Mauro sobre cosas que uno la veía de un modo y ya han adquirido otro modo es interesantísimo. Dice que, por ejemplo,
Por ejemplo, ¿qué pasa con la clase media? ¿Qué pasa con la clase media? Que también eso lo debatíamos recientemente aquí. La mayoría de la clase media actuales viven en Estados Unidos y en Europa, pero para 2030 la mayor parte de la clase media no va a vivir en Estados Unidos ni en Europa. Es más, no, para el 2030 no. Incluso Baños, Mauro, adelanta el pronóstico. Para el 2028. Para el 2028 ya la mayoría de la clase media actualmente no va a vivir ni en Estados Unidos ni en Europa. La mayoría de la clase media estará en China, en India y en Asia. Entonces, excluyendo a Japón, que alojarán más de la mitad de la clase media. La mayoría de la clase media actual viven en Estados Unidos y en Europa, pero en el 2030 China, India y el resto de Asia, excluyendo a Japón, alojarán más de la mitad del poder adquisitivo del mundo, ya ajustada a la inflación. Se trata de un cambio abismal. En la década de 1920, compañías como General Motors y Sears se convirtieron en titanes de su época al satisfacer la necesidad de una clase media en expansión. En la segunda década del nuevo milenio, Alphabet y Amazon son los reyes supremos. De hecho, no necesitamos esperar al 2030 para que ciertas áreas del consumo se desplacen hacia Asia. Hay otra situación que él describe aquí y que está provocando un cambio en las predicciones de consumo, porque prácticamente toda la estrategia de mercado se dirige hacia lo que se entiende que son los nuevos públicos. Y los nuevos públicos son millennials. Y dentro de los millennials están los nativos digitales, porque no todos los millennials son nativos digitales. Entonces, que en gran medida se concentra una parte de todo lo que se promueve hacia ese mercado. Pero de repente ha surgido un mercado más importante, porque una de las cosas que ha ocurrido con la pandemia, es que la pandemia ha frenado la natalidad. No es que la pandemia propiamente fue que lo causó, sino que una tendencia que ya se venía expresando desde hace tiempo en el mundo desarrollado se aceleró con el COVID-19. Es decir, están naciendo menos bebés que la cantidad pronosticada. Estamos hablando que probablemente en Estados Unidos estamos hablando de 2021, 300,000 bebés menos de lo que estaban, digamos, estadísticamente programados para nacer. ¿Por qué? Porque los matrimonios, los jóvenes, están posponiendo la decisión de tener un hijo, porque ya tener un hijo es se requiere de una planeación económica. En Estados Unidos, tener un hijo, estamos hablando de que conlleva una inversión en 12 años de escolaridad, alimentación, etcétera. Estamos hablando de $450,000 aproximadamente. Entonces, con todas estas tendencias que se están dando, porque nos hemos convertido en poblaciones urbanas y eso ha detenido el tema de la natalidad, porque la mujer tiene otro rol y eso también ha sido sumamente, ha influido bastante en este asunto, porque surgieron también los planes de pensiones y ya como no vivimos en el campo, que necesitábamos la mano de obra, que tener un hijo era también tener mano de obra y tener un hijo también era tener asegurada quien te socorriera en la vejez,
cuando surgen los planes de pensiones, en las sociedades más estables la gente ya no necesita tener esa cantidad de hijos porque no necesita vivir de ellos. Todo esto nos está planteando un envejecimiento de la población. Hoy, ¿ustedes saben cuál es el mercado más importante? El mercado que está entre los 60 y 65 años. ¿Y ustedes saben cuál es la población de mayor crecimiento? Esa. Por eso, el negocio de los Pampers, como decía hace un tiempo, planteaba aquí, no es el negocio de los bebés, no es el negocio de los recién nacidos hasta los 2, 3 años de edad o hasta los 5 años, no. El negocio de los Pampers es de adultos. El grueso del negocio de los Pampers es para adultos. Ahí es que está el dinero de ese negocio en esa población adulta. Entonces, así por el estilo, hay una serie de cambios interesantísimos que pues uno le puede dar seguimiento. Yo tengo que poner un punto para poder tratar otros temas que tengo pendientes y aprovechando estos días que nos aproximan un poco más a la reflexión, una serie de cosas, iré intercambiando con ustedes informaciones en este sentido. Pero le he citado fuentes que son claves. El que pueda, pues, conseguir esta obra de Mauro Guillén, El Nuevo Mundo 2030. Usted se dará cuenta que hay muchas cosas de las que se hablan y usted escucha que la gente la plantea porque eran así hasta hace algún tiempo o porque eran así hasta hace poco tiempo, que no son así. No son así. Incluyendo lo que es la participación de la mujer en la actividad económica y cómo esto habrá de impactar hacia el futuro. Por ejemplo, el porcentaje de riqueza mundial en manos de la mujer en el año 2000 es un 15%. En manos de la mujer en el año 2000. Riqueza mundial en manos de mujeres, año 2000, 15%. Pero ustedes saben cuánto está proyectado para el 2030. 55% de la riqueza mundial estará en manos de las mujeres. Apenas 2000 un 15% en el 2000. Y del 2000 hacia atrás era una situación mucho más crítica. Pero hay cambios, hay una aceleración en la participación económica de la mujer que en un corto tiempo tiene el impacto que no ha tenido en varios siglos, entre otras cosas. Entonces, ahí le pongo un punto porque tengo otros temas a los que tengo que hacer referencia.